El DOJ se está vaciando. La institución más poderosa de la ley en Estados Unidos sigue en pie, pero por dentro se está quedando sin gente. Ese es el choque. El Departamento de Justicia está diseñado para imponer orden, continuidad, autoridad. Pero hoy, fiscales federales y agentes del FBI están hablando de algo que casi nunca ocurre: renuncias masivas. Hecho, en Minneapolis y en otras oficinas del país ya se han ido miles de abogados y miles de agentes. Hecho, los que quedan dicen que ya no pueden mantener la cabeza agachada un día más. Y esto no es un drama interno, te afecta a ti, porque cuando quienes aplican la ley abandonan sus puestos, la ley no desaparece, se deforma. O peor, deja espacios vacíos. El viernes, en una conferencia de prensa, al número 2 del DOJ, Todd Blanche, le hicieron una pregunta directa sobre estas renuncias. Su respuesta fue el silencio. No answer. Pero aquí está el giro inquietante. No se están yendo por cansancio. Se están yendo por algo mucho más grave. Y lo que viene después podría cambiarlo todo. Lo que está ocurriendo no es un incidente aislado ni una simple ola de renuncias. Es un patrón. Hecho, ya hubo una salida masiva de miles de agentes y abogados, desde personal administrativo hasta fiscales senior. Ahora, incluso quienes se quedaron por necesidad están diciendo que ya no pueden seguir. Hecho, esto está pasando en Minneapolis, en la División de Derechos Civiles en Washington, D.C. Y se habla abiertamente de más renuncias en cadena. Pero aquí está la clave. Estas personas no se van porque perdieron un caso. Se van por cómo se están manejando casos específicos. El manejo de los archivos Epstein, acusaciones de encubrimiento, el uso del DOJ contra figuras públicas como Don Lemon y la respuesta posterior a muertes concretas como las de Alex Spray y Renee Nicole Good. Todo eso aparece repetidamente como detonante. Ahora pregúntate esto. ¿Qué significa cuando una institución construida para resistir la presión política empieza a romperse justo cuando más poder concentra? Porque si esto es un patrón, entonces no estamos viendo el final de algo. Estamos viendo el inicio de otra cosa. Y aquí es donde la evidencia empieza a pesar más que las palabras. La afirmación central es esta: el DOJ no solo está perdiendo gente, está perdiendo control interno. Y hay una escena que lo expone sin necesidad de opinión. Hecho. En una conferencia de prensa, al subsecretario de Justicia Todd Blanche, exabogado defensor de Donald Trump, le preguntaron directamente por las renuncias de fiscales de carrera en Minneapolis. La pregunta fue clara. La respuesta fue inexistente. No answer. Silencio total frente a las cámaras. Eso importa más de lo que parece, porque cuando una institución responde con silencio ante una fuga de personal, no está negando el problema, está evitando validarlo. Inferencia. Hablar del tema lo haría innegable, y eso es justo lo que no pueden permitirse. Pero observa lo que falta. No hubo explicación, no hubo desmentido, no hubo "esto está bajo control". Nada. Y ese vacío comunica más que cualquier declaración. Ahora añade otro hecho. Mientras ese silencio ocurría, agentes de la DEA estaban vigilando la casa de Georgia Ford, una periodista premiada en St. Paul. Ella estaba grabando junto a Don Lemon en una iglesia. Hecho, ella creyó que podía ser secuestrada. Dudó incluso de que existiera una orden legítima. Aquí es donde algo se rompe, porque cuando el silencio institucional coincide con acciones que parecen intimidación, el mensaje interno es claro. Y muchos dentro del sistema ya lo entendieron. Pero esto no termina ahí. De hecho, aquí es donde la historia empieza a acelerarse. La escalada es rápida y lo más inquietante es lo normal que empieza a aparecer. Hecho. Jueces federales en Minneapolis señalaron que en solo el mes de enero se violaron más órdenes judiciales que las que habían visto en toda la historia de cualquier agencia bajo su supervisión. No años, un solo mes. Y no lo dijo un activista. Lo dijo un juez designado por George W. Bush. Esto es donde la historia se voltea, porque el DOJ no está siendo acusado de malas decisiones aisladas, sino de ignorar órdenes judiciales de forma repetida, algo que dentro del sistema es una línea roja. Inferencia. Cuando esa línea se cruza una vez, hay escándalo. Cuando se cruza muchas veces, se vuelve costumbre. Y aquí aparece el precedente. Hecho.
Las renuncias masivas en el DOJ son rarísimas. Históricamente solo se han usado como último recurso, como en Watergate, cuando fiscales amenazaron con irse para frenar abusos. Lo que está pasando ahora no es una amenaza puntual, es una salida constante. Notice esto, aún con jueces hablando públicamente, aún con oficinas enteras quedándose sin personal, nadie desde arriba dice, esto se detiene aquí. Y cuando la desobediencia se normaliza, la siguiente fase ya no es caos, es algo peor. La evidencia más dura aparece cuando miras la contradicción entre discurso y acción. Hecho, según exfiscales y líderes de carrera, todos advirtieron que ciertos casos no debían tocarse. No vayan ahí, nunca iríamos ahí. Aún así, se avanzó. El ejemplo más claro es Don Lemon. Hecho, personas de su estatura normalmente se entregan mediante citación, no huyen, no se esconden. Sin embargo, fue arrestado a las 11 de la noche, esposado, llevado a la cárcel y obligado a pasar la noche detenido. Aquí es donde algo cambia para siempre, porque eso no es procedimiento estándar. Inferencia es una señal, un mensaje, y ese mensaje no va dirigido al público, va dirigido hacia adentro. Mira la contradicción. Por un lado, se dice que el sistema sigue funcionando. Por otro, se trata a un periodista como si fuera un criminal de alto riesgo. Hecho, incluso quienes revisaron la acusación dicen que gran parte del caso se basa en actividad periodística estándar. Y aún así se avanzó. Ahora observa lo que eso produce. Fiscales de carrera entienden que ya no importa la práctica histórica, ni la cultura interna, ni las advertencias. Lo único que importa es obedecer. Y cuando obedecer reemplaza al criterio profesional, el sistema deja de corregirse a sí mismo. Aquí es donde la presión empieza a romperlo todo. Entonces todo empieza a colapsar al mismo tiempo. Hecho, la Oficina Federal de Minneapolis ya estaba a media plantilla, pero eso no refleja la realidad. Aún tienen una división civil, pero casi no queda nadie para procesar casos de drogas, fraude o corrupción pública. Hecho, el fiscal más reconocido de esa oficina se fue cuando le pidieron que dejara de investigar el asesinato de Renee Good y, en cambio, mirara a su viuda como posible terrorista doméstica. Al mismo tiempo, en Nueva York ocurre algo que normalmente sería impensable. Hecho, en el SDNI, los fiscales dicen ante un juez que no están listos para un juicio de tráfico sexual contra dos acusados porque están absorbidos revisando los archivos Epstein. El juez responde, ¿cómo que no están preparados? Y aquí viene el giro. Hecho, los abogados defensores, los que suelen pedir retrasos, exigen ir a juicio de inmediato. Ahora suma esto. Hecho, se están perdiendo plazos, se incumplen fechas límite, no saben cómo presentar declaraciones básicas ante los tribunales. No es ideología, es falta de capacidad. Todo ocurre a la vez. Personal que se va, casos que se frenan, jueces perdiendo la paciencia y una institución que ya no controla su propio ritmo. La pregunta ya no es por qué se van, es qué pasa si esto continúa. Ahora cambia el ángulo. Esto ya no va solo de fiscales o agentes, va de ti. Hecho, el gobierno federal solo maneja una parte del crimen, pero son los casos más delicados. Tráfico de drogas a gran escala, corrupción, crimen organizado, delitos financieros complejos. Cuando esas oficinas se vacían, esos casos no desaparecen, se quedan sin perseguir. Piensa en lo que implica. Hecho, en Minnesota, una oficina que normalmente maneja cientos de casos al año, ahora no puede procesar ni una fracción. Inferencia, eso significa personas actuando con impunidad. Investigaciones que no se abren, víctimas que no llegan a ver un juicio. Y nada de eso sale en una rueda de prensa. Aquí está el detalle que incomoda. Cuando el sistema falla en silencio, el costo no se nota de inmediato. Se filtra lentamente en la vida diaria. Más delitos sin resolver, más retrasos, menos confianza en que alguien responda cuando algo sale mal. Y esto no es una discusión ideológica, es mecánica. Si no hay personal, no hay capacidad. Si no hay capacidad, la ley se vuelve selectiva. Si esto te suena familiar, dilo en los comentarios, porque mucha gente ya lo está sintiendo, aunque no sepa de dónde viene. Pero para entender por qué esto sigue ocurriendo, hay que mirar más arriba, al diseño del sistema. Aquí es donde la cobertura tradicional se queda corta, porque esto no se explica solo con nombres o escándalos puntuales. Se explica con incentivos. Hecho,
Dentro del DOJ, las decisiones ya no parecen guiadas por práctica institucional o criterio profesional, sino por señales políticas claras. Inferencia. Cuando la supervivencia laboral depende de obedecer, el sistema deja de autocorregirse. Mira el mecanismo. Los casos que generan espectáculo avanzan rápido. Los casos complejos, silenciosos, esenciales para la seguridad pública, se quedan sin manos. Hecho. Personas son reasignadas a investigaciones de alto perfil mientras otros juicios se paralizan por falta de recursos. No es casualidad, es prioridad. Aquí está la parte inquietante. Un sistema así no necesita órdenes explícitas. Funciona por anticipación. Los fiscales entienden qué decisiones los ponen en riesgo. Los agentes entienden qué investigar y qué no. Y los que no aceptan eso, se van. Nótese lo que permite todo esto. Renuncias constantes vacían la memoria institucional. Los nuevos no tienen a quién preguntar. Los jueces pierden interlocutores confiables. Y el público solo ve fragmentos, nunca el cuadro completo. Esto no es caos, es un rediseño silencioso del poder. Y cuando un sistema se rediseña así, la siguiente fase no es una corrección, es una bifurcación. Desde aquí, el camino se divide y ninguno es cómodo. Primer escenario. Hecho. Las renuncias continúan. Más fiscales de carrera se van, más agentes con experiencia abandonan el trabajo. Inferencia. El DOJ se vuelve más pequeño, más lento y más dependiente de personas dispuestas a ejecutar órdenes sin cuestionar. En ese escenario, los casos se vuelven más selectivos, no por gravedad, sino por conveniencia. Segundo escenario. Hecho. La presión externa aumenta. Jueces más impacientes, más órdenes judiciales, más audiencias públicas donde el DOJ tiene que explicar por qué no cumple plazos básicos. Inferencia. El sistema se ve obligado a frenar no por convicción interna, sino porque ya no puede esconder el desorden. Pero aquí está el detalle que lo complica todo. Estos escenarios no se excluyen. Pueden avanzar al mismo tiempo. Mientras unos se van, otros aprenden rápido qué tipo de trabajo es recompensado. Y eso crea inercia. No hace falta una orden formal para que el rumbo continúe. Nótese esto. Nadie está hablando de reconstrucción. No hay un plan visible para reemplazar a quienes se fueron. No hay señales de pausa, solo movimiento hacia adelante. Eso significa que la próxima decisión importante probablemente ya se esté tomando ahora mismo, fuera de cámaras, y cuando se haga visible ya no será una advertencia, será una consecuencia. Al final, la idea más importante no es que el DOJ esté en crisis, es cómo ocurre la crisis, no con una explosión, sino con sillas vacías. Hecho, fiscales y agentes no están protestando en la calle, están renunciando. Ese es el lenguaje más fuerte que existe dentro de una institución profesional. Reformula toda la historia así. Cuando quienes conocen las reglas se van, las reglas no desaparecen, cambian de manos. Y eso redefine qué se investiga, a quién se persigue y qué se deja pasar. Esto no se trata solo de esta administración, ni de un nombre, ni de un escándalo concreto. Se trata de un patrón que, una vez normalizado, es difícil de revertir, porque reemplazar gente es fácil, reemplazar criterio, cultura y límites no lo es. Lo que estás viendo ahora no es el final del colapso, es la fase en la que el colapso empieza a parecer funcionamiento normal, y esa es la parte más peligrosa. Si quieres seguir entendiendo cómo estas dinámicas de poder se esconden detrás de titulares diarios, suscríbete y acompáñame en el siguiente análisis, porque esta historia no termina aquí, solo está cambiando de forma.